¿Qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que nos acompañan aquí nuevamente en el programa Al Día. Yo soy Claudia Esponda, siempre feliz de recibirlos en estas plataformas digitales en las cuales estamos, en Spotify, en iTunes, en Amazon Music, en Facebook, en YouTube y todas estas plataformas para llegar a donde sea que usted se encuentre, ya en Europa, en Centro Sudamérica, en México, en Estados Unidos. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Vamos a hablar de historia. Y vamos a hablar de un poquito de la historia de Texas, de la historia de San Antonio, porque creo que siempre es interesante aprender sobre los orígenes, cómo se formaron estas ciudades, estos complejos comunitarios en los cuales vivimos, y creo que eh, escucharlo, sobre todo de un investigador, de alguien que tiene pues casi una vida dedicándose a estudiar y reconocer todas estas cosas que a veces nos da flojera a nosotros ir y buscar en libros. Bueno, hoy lo vamos a tener, como dicen en mi pueblo, fácilmente de la viva voz de un gran investigador y además amigo que hoy nos acompaña. Jorge, ¿cómo estás? Hola Claudia, muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros. Pues yo más encantada porque además digo, ese acento español siempre es muy llamativo, por no, Ajá. por no decir sexy. Vamos a dejarlo en llamativo porque hay gente a la que no le gusta. Bueno. Pues Jorge es doctor en Historia y Arqueología por la Universidad Complutense de Madrid. Una de sus especialidades es la historia de la influencia española en los Estados Unidos a través de examinar los registros originales en español antiguo de la misión San Antonio de Valero, hoy mejor conocida como El Álamo. Sus estudios se han llevado a la publicación de varios libros y presentaciones, así como conferencias internacionales, pero realmente un trabajo pues muy loable, de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, de mucha investigación, que nos lleva a entender un poquito la historia de Texas, pero principalmente de San Antonio, ¿no? Yo que tengo la fortuna de vivir aquí en San Antonio, pues he visto en los libros que les dan a nuestros hijos, ¿no? Esas historias, pues que quizá no son tan certeras, quizá no son tan puntuales, pero pues hoy lo vamos a tener gracias a toda la investigación del doctor Jorge García. Así es que, bueno, pues yo quisiera empezar hablando un poquito, porque pues sobre todo de entender pues desde el principio, ahora sí que con manzanas, quiénes son las personas que habitaban en Texas, quiénes eran estas comunidades que empezaron a llegar a estos lugares que estaban pues básicamente desolados, ¿no? Y que pues nadie, poca gente se atrevía a llegar a estos terrenos. Y platícanos un poquito de cómo estaba conformada Texas al principio. Bueno, en Texas sí había una comunidad bastante grande de indígenas, ¿verdad? De lo que llamamos indios. Uh -huh. La gente ahora parece que se ofende con la palabra indios, pero realmente indios viene de que en lugar de América, los españoles cuando llegaron aquí bautizaron este territorio como las Indias Occidentales. Entonces pues de Indias viene indios. Uh -huh. Si llegamos a Australia, pues no sé cómo tenemos que llamar a los australianos, ¿verdad? Pues los llamaremos australianos. Nadie se tiene que ofender por eso. Lo único Claro. que ocurre, pues, es que están confundiendo significados y esto traducidos del inglés. En el inglés hay palabras que a ellos les suenan ofensivas, pero que en español pues, son descriptivas y describen cómo era esto. Aquí lo que teníamos pues era pues una comunidad de tribus indígenas. Uh -huh. Unos eran pacíficos y otros eran agresivos, como los que conocemos mucho por los apaches, ¿verdad? Entonces hay naciones de indios, que así es como las llamaban los frailecitos, las llamaban naciones. Ahora esa palabra nos suena muy grande, pero en ese momento era como las llamaban. Entonces había naciones grandes como los comanches, muy grandes, de miles de indios, y había otras pequeñitas que eran pues prácticamente una familia. Pues había unos que eran pacíficos
como estos que te digo, cultivaban sus milpas, que las llamaban, donde sembraban sus maíces para el año, y luego los Ujú. había agresivos, los comanches principalmente, pues que vivían del saqueo de todas estas comunidades pacíficas. Entonces había un poco de todo. Unos trataban de defenderse, los otros trataban de atacar, y ese fue el panorama que se encontraron pues los primeros pobladores que llegaron aquí a San Antonio, de provenientes salían de la Monclova. En ese momento todavía no estaba el Valle del Río Grande, no había ninguna población ahí, pero salían de la Monclova en México y llegaban hasta aquí. Y pues bueno, ya había contactos entre estos indios pacíficos y los frailes y las autoridades españolas, virreinales, y entonces pues fueron los mismos indios los que pidieron el establecimiento de misiones aquí en este territorio. Estoy hablando de los pacíficos, evidentemente, porque Claro, lo que les iban a dar las misiones pues era protección frente a los apaches. Entonces, este es un proceso que se fue dando poco a poco. La misión principal que tenemos aquí en San Antonio ahora es la misión de San Antonio de Valero, que no es que se conozca actualmente como el Álamo, es que ahí sucedió también la batalla del Álamo y los americanos, los la anglosajones, pues nombraste. sí, no saben siquiera que en lo que era el Álamo, perdón, en lo que era la misión de San Antonio de Valero, pues se produjo la batalla, ellos solo saben de Álamo. Entonces, Ya. pues ellos llegaron aquí. En las misiones lo que se hacía era un proceso de modelización. Entonces, en un principio se llevaban unas familias tlaxcaltecas que ya estaban totalmente hispanizadas, viviendo como no hispanos, como españoles. Y estos vivían dentro de la misión. A veces, pues si era una misión más grande, pues más familias o menos familias, dependiendo del tamaño. Entonces, estas familias servían de modelo para los nuevos indios que llegaban a la misión. Ujú. Entonces, en el caso de la misión de San Antonio de Valero, la nación que llegó eran los jarames, en un principio. Vieron cómo los tlaxcaltecas vivían como españoles, cultivando sus campos, cuidando sus ganados, y entonces se integraron en la misión porque eso era lo que ellos querían. A ellos les servía como defensa contra los apaches, y aparte pues les daba una cosa que ellos hasta ahora, hasta ese momento, no conocían, como era el acumular alimentos. Estamos Mm. hablando de comunidades que eran cazadores-recolectores. Ellos cazaban lo que necesitaban cuando había caza, recogían lo que necesitaban para comer cuando había algo para recoger, y cuando no, pues lo pasaban mal, pasaban hambre, y el concepto que les trajeron las misiones, pues es el concepto de acumulación, el de cosechar más, el de hacer crecer los animales, que hasta ese momento pues ellos solo los cazaban, y guardar para cuando hay sequía o para cuando llega el invierno y no hay. Esto es un concepto que trajeron las misiones y trajeron los frailes con ellos. Con lo cual a los indios lo que le estaban haciendo es dándoles una alimentación variada y continua, que hasta ese momento, pues como te digo, no tenían. También trajeron, por supuesto, los animales grandes, porque más al norte sí tenían los búfalos, los bisontes, Ujú. pero aquí en la zona de lo que es el norte de México, los bisontes no bajaban, ¿no? Es en el sur de los Estados Unidos, de ahí para arriba, en los grandes planos, donde están los bisontes. En la zona del norte de México, que es donde te estoy hablando ahora, pues con suerte cazaban algún conejillo. O sea, estamos hablando entonces de que se juntaron, digamos que tres comunidades diferentes, ¿no? Lo que eran los indios nativos americanos, lo que eran los mexicanos que ya estaban, digamos que eh, evangelizados por los españoles y las comunidades que ya habían llegado directamente de España, ¿no? ¿O no? Bueno, Estoy eso confundida. tiene sus matizaciones porque lo que se ha hecho durante toda la historia y se ha necesitado en la historiografía
La historiografía pues son el relato de la historia, ¿no? Lo que se escribe, los libros de historia, eso es la historiografía. Pues lo que se ha necesitado siempre fue diferenciar a los indios que estaban cristianizados con los indios que todavía vivían en el campo, que no estaban ni bautizados ni nada. Ujú. Entonces, en todos estos libros y hasta los mismos frailes, ellos diferenciaban entre los indios cristianos y los indios gentiles, así los llamaban, los que todavía no estaban bautizados. Evangelizados. Ujú. Sí. Entonces, durante mucho tiempo, pues se les ha dado el nombre de españoles, pensando en que venían de la península. Pero de la península vinieron cuatro gatitos, ¿no? Ok. Hay que entenderlo así. Entonces, en el Nuevo México, en 1680, antes de eso ya había llegado, seguro que la gente lo conocerá, había llegado Juan de Oñate. Se había establecido en el Juan de Oñate, que es considerado el último conquistador, pero es que Juan de Oñate nació en Zacatecas. Ah, ok. Entonces, O era sea, criollo, era ajá, criollo, lo podemos considerar español, pero es un español de América, ¿no? ajá. Él nació en Zacatecas. Entonces él llegó al Nuevo México, estableció allí unas colonias de españoles, estuvieron viviendo durante 80 años aproximadamente, hasta que en 1680, pues los indios cristianos que allí vivían con ellos, en misiones y en pueblos, influenciados por los apaches precisamente, pues se rebelaron. Entonces en aquella rebelión mataron a 400 españoles, y lo ponemos entre comillas, ahora te explicaré el porqué, pues entre soldados, familias de los soldados, y otras gentes que había allí viviendo, civiles. Y, y concentraron a estamos hablando del pueblo bueno, la ciudad de Santa Fe, la actual ciudad de Santa Fe en el Nuevo México. Nuevo México. Concentraron a los supervivientes en lo que es el Palacio Real que llamaban entonces. Allí había 1.000 personas que estaban asediadas, los indios les cortaron el agua, y estaban asediados por unos 2.500 indios. Entonces, precisamente, luego hablaremos de esto si tenemos un minutito, pues Ujú. lo que están diciendo en Nuevo México es que los 2.500 indios dejaron irse a los españoles de paz y no les hicieron nada, porque O sea, hay que lavar la cara al indigenismo ahora mismo, es lo que políticamente pues están eh, buscando. reconstruir esa imagen, ¿no? O sea, una imagen más positiva. Bueno, no sé si reconstruirlo directamente, es que la están fabricando. O sea, durante mucho tiempo, Bueno, por llamarlo políticamente correcto. ¿verdad? Durante mucho tiempo han dicho los blancos de aquí de los Estados Unidos, nada que ver con españoles. Los blancos de los Estados Unidos durante mucho tiempo han dicho que eran los malos, malos, malísimos, y ahora de repente pues todo el país ha girado 180 grados, y ahora pues todo políticamente funciona cuando te sumas al mensaje indigenista. Vamos a dejarlo ahí de momento. Entonces, bueno, de pacíficamente no fue nada No fue nada. pacífico. Ya te digo que mataron a unos 450 supuestos españoles. Los que quedaban en el Palacio Real tuvieron que salir a caballo con el arma en la mano, y en esa batalla pues murieron 300 indios. Y finalmente, pues esas 1.000 personas que estaban con unos pocos soldados en el Palacio Real consiguieron salir de Santa Fe, fueron bajando, se reunieron en el camino con otros 1.500 refugiados, también supuestamente españoles, y se tuvieron que establecer Ok. en El Paso, Texas. Entonces, cuando llegan a El Paso, Texas, hay 2.500 españoles, les hacen el censo, les preguntan, hacen un censo, una lista de todos estos. Bueno, pues el resultado da que entre esos 2.500 españoles procedentes de la península de Europa y de México, ¿no? De las dos comunidades que vemos las más europeas, blancas, pues había menos de 20 personas entre 2.500. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que los españoles desde que llegaron se mezclaron
hicieron comunidades mestizas, porque el español Ujú, en origen también es mestizo, no es ario, no es blanco, está mezclado por las muchas gentes que pasaron por la península. ujú. Entonces, contrariamente a lo que se quiere vender, el español se mezcla con el resto de poblaciones. Entonces, lo que se consideraban españoles eran realmente pues indios vestidos de españoles, que ya pues eran cristianos, habían sido bautizados, había mestizos, había mulatos, era una sociedad totalmente mestiza, totalmente mezclada. Entonces, claro, cuando se quiere dar un mensaje de decir, no, es que los españoles vinieron aquí a hacer todas estas cosas tan malas, lo que hay que hacer es pensar quién realmente eran los españoles. Claro, digo porque los peninsulares sí eran los que venían directamente de España, ¿no? Claro, pero lo que estamos hablando es que los peninsulares ya llevaban desde la época de Cortés, Ujú. ¿no? 1521, 1520, 1521, y estamos hablando de 1680. O sea, estamos hablando de 200, no, perdón, de Sí, siento, 160 años después. sí. Entonces ya hay como, no sé, decirte, 10 generaciones de mezcla. Ya es Eh, imposible. ya era difícil saber quién era de quién, de dónde venía. Exactamente. Yo siempre digo que es lo bonito. No hay que poner, la gente quiere clasificar, porque es como el Ujú. ser humano, pues describe su entorno, pone adjetivos y con los adjetivos pues clasifica. Bueno, pues este niño es güerito, el otro niño es morenito. Entonces los separamos, ¿no? Pero es que esos niños están jugando juntos y a veces hasta son hermanos, que es mi caso, que somos cuatro hermanos y cada uno ha tenido el pelo de un color distinto. ¿No? Entonces, querer clasificar, querer poner a las gentes en distintas cajitas, pues explica muy mal la historia. No se Mira, hace. Sí, perdón. no, y finalmente, bueno, la historia es interpretativa, ¿no? Yo creo que a final de cuentas es quién le escribe y desde qué punto de vista. Me Sí, interesa es uno de los mucho, puntos claros, sí. O sea, tienes que, mucho más que lo que es la historia, lo que tienes que hacer es preguntarte quién la ha escrito. O sea, ¿quién te dice exacto, eso? sí. Eso es muchas veces muy importante. Entonces yo creo que de ahí vienen muchas de las dudas que tenemos porque en lo particular, hace pocos años empezamos a oír de los 300 años de la fundación de San Antonio, Texas, ¿no? Y escuché que había cierta polémica al respecto. Quizá tú nos ayudes a entender dónde radica esa polémica de la fundación de San Antonio como tal. Bueno, la polémica pues radica en que, por ejemplo, en España sí tenemos una academia de la historia. En México también tienen algo parecido, Ujú. pero los Estados Unidos no lo tienen. Entonces, ¿quién escribe la historia en los Estados Unidos? Pues quien quiere. Escriben lo que quieren y nadie certifica que eso tenga un poco de sentido. Una academia de la historia que es, pues es un conjunto de académicos que cuando alguien se inventa una bola, pues se lo presenta y ellos dicen, oiga, no, es que usted está mintiendo muy descaradamente, no se puede aceptar esto. Y a veces pues dicen, no, pues esta investigación tiene base, pues vamos a estudiarla y vamos a incorporarla a lo que es la narrativa histórica que tenemos. Eso no sucede en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, pues yo los llamo lobbies de la historia. Entonces, pues están las descendientes de las hijas de la Revolución de Texas. Las Ujú. descendientes, o sea, sí, las descendientes de las hijas de la Revolución de los Estados Unidos. Están, pues, los descendientes de Canarios. Están los indígenas, ¿no? Las organizaciones descendientes de los indios. O sea, cada uno está contando una historia distinta que favorece a sus intereses, evidentemente, pero cuando tú quieres contar, favorecer unos intereses, lo que tienes que hacer es eliminarlos del resto. Entonces es una manera muy difícil de contar la historia. Hay unos documentos Ujú. que hay que seguir. Es que, claro, otra vez poniéndote, por ejemplo, el tema del Nuevo México, pues ahí la historia nos está diciendo que ahí murieron 700 personas, hubo una batalla, hubo de todo, y lo que se trata ahora es de decir que no, los indios fueron muy buenos y dejaron irse a los españoles sin hacerles ningún daño. ¿No?
Pues así es imposible. Entonces lo que necesitamos es, pues, yo lo que estoy tratando de hacer en mis libros y en mis investigaciones, pues es volver al punto cero. O sea, agarras otra vez los documentos originales y les dices a todas estas organizaciones, pues, cuál es la historia real y a partir de ahí, pues, que trabajen. Porque, pues, lo que no puedes hacer es estar contando mentiras y así tenerlos a todos enfrentados. ¿Cómo se hizo lo de San Antonio? Esto se fundó en el año 1718. Así nos lo dicen los documentos. Es que hay documentos para ello. Ya ha costado mucho trabajo, pero claro, una Ah, vez que ya pasan los eventos ¿no? del tricentenario, pues ya como que ya da un poco igual que aclares la verdadera historia o ya cada uno ha tenido su fiesta, ha celebrado lo que ha querido y ya está, es muy difícil. Pero aún así, pues hay que irlo recordando, irlo escribiendo. Pues los descendientes de Canarios han estado peleando mucho, ¿no? Durante 200 años para decir que ellos fundaron la ciudad ujú, de San la ciudad de Antonio, San Antonio. Ujú. pero es que ellos llegaron en 1731 O y sea, la ciudad se funda en 1718 porque hay documentos para ello, ¿no? Para fundar una ciudad necesitas urbanización, o sea, es construir casas y calles y que haya gente viviendo en ellas. Y esto se produce desde 1718. Es que, claro, ellos dicen, no, pero es que los que vinieron eran militares. Bueno, pues es que no conocen nada de la historia, porque en todos los sitios donde se han fundado presidios, se han puesto presidios, y eso ha dado origen a una ciudad, como son todas las de California, Santa Bárbara, San Francisco, todas estas, pues el punto de fundación es cuando se establece el presidio militar ahí, porque con el presidio militar va un montón de gente que son sus familias y además van civiles que se sienten protegidos por el presidio y dicen, bueno, pues vamos a trabajar allí. Se funda una ciudad, nos vamos allí porque no tenemos oportunidades aquí donde estamos viviendo, donde sea, y entonces nos vamos a un sitio nuevo a empezar fresco, ¿no? A empezar de nuevas. ujú, Y todos estos civiles se ponen a vivir al lado del presidio. No los podemos considerar militares, por tanto, ya no es solo un establecimiento militar, es un pueblo que se funda. En el caso de San Antonio, hay un documento muy claro que dice, en el 5 de mayo de 1718 hemos fundado la villa de Béjar, que es como se llamó en un principio San ujú. Antonio, con todo su parafernalia, hemos puesto el estandarte real, hemos hecho pues todo lo que había que hacer para fundar la villa de Béjar. Esto pasa el 5 de mayo de 1718. En los meses siguientes, lo que se había hecho primero era mudar, no fundar la misión de San Antonio. La misión de San Antonio ya estaba establecida en el Río Grande como te he comentado, con la nación Jarame, que estaba viviendo allí y que eran aproximadamente unos 200 indios, un grupo de familias con todos sus niños, que se movieron desde el Río Grande hasta San Antonio. Hasta San- Entonces tenemos tres migraciones. Hasta ahora se ha estado defendiendo solo, pues que vinieron unos soldados y luego vino una migración de personas canarias, de Canarias, pero realmente la emigración más importante, con más gente, la hicieron los indios jarames. Ese es el origen. Los jarames llegan aquí a San Antonio, se establecen en la misión y sirven de modelo para los indios payayas, que son los que vivían en el Valle de San Antonio. Estos indios payayas, viendo a los jarames que viven en la misión, que les gusta cómo viven, Viven. claro, pues empiezan a introducirse en la misión y al cabo del tiempo se empiezan a juntar parejas de ambas naciones, se mezclan Ujú, y tenemos cuatro generaciones, aproximadamente entre tres y cuatro generaciones de, digamos, mestizaje entre todos los indios que vivían en la misión, que vivieron en la misión porque ellos querían vivir en la misión, porque les daba protección contra los apaches y les daba como te he dicho antes, pues un alimento continuo durante todo el año. Tanto es así que en un momento dado, en 1750, hay un ataque enorme de apaches contra San Antonio y los indios de la misión son los que salen a defender el pueblo de San Antonio.
Entonces, ha habido ahora bastante politiqueo con esto. Ha habido gente que ha venido a decir que, bueno, que los indios estaban esclavizados en las misiones. Pues si hubiesen estado esclavizados no habrían salido a defender a defenderse. a los esclavistas españoles en San Antonio, ¿no? O sea, es toda una leyenda que se ha generado por motivación política de cada uno. Ahora, me parece bien interesante que tú hablas de documentos oficiales, ¿no? Porque bien dices, pues yo me puedo inventar la historia que yo quiero, pero ¿cómo tuviste acceso a toda esta documentación que me imagino que no ha de haber sido fácil? Bueno, fácil nunca es. Fácil nunca es. Y luego sobre todo, pues hay que leerlo. Porque Ah, bueno, sí. en No, caso de no solo tenerla, sino leerla, claro. muchos documentos escritos hace 400 años en un español antiguo y con una caligrafía, sobre todo es la caligrafía. En una Ujú. caligrafía que ha cambiado mucho, la que enseñaban en las escuelas. Ahora no enseñan ninguna. Sobre, Bueno, no nos vamos a meter en eso, ¿no? El sobre todo script y aquí. todo el rollo. No. Vienen nuestros niños de otros sistemas, del sistema mexicano, del sistema español, vienen escribiendo su bonita cursiva, ¿verdad? Muy perfecta, y cuando llegan aquí a los Estados Unidos le dicen, no, no, aquí escribimos de otra manera. Aquí con 2 dedos, con 2 pulgares se escribe hoy en día. Así es. Entonces, pues imagínate, ¿no? En aquella época, hace cuatro siglos, 5 siglos, pues la caligrafía era totalmente distinta. Estar realmente leyendo otro idioma. Ujú, el lenguaje, me imagino, ¿no? Sí, el Diferente. lenguaje no ha cambiado tanto. Y sobre todo cuando ya tienes experiencia y has leído Ah, muchísimos documentos, pues te es más fácil. Pero lo que es la caligrafía muchas veces es complicado, porque lo que ahora identificarías, por ejemplo, como una R, perdón, como una Z, en aquel momento pues era una R, ¿no? sí. Entonces eso es sufrimiento. Sí, bueno, los documentos existen y hay una montaña de documentos. Entonces los puedes buscar en el Archivo General de la Nación, en México. En México también está la Biblioteca Nacional, que tiene un buenísimo archivo franciscano. Por supuesto, en el Archivo General de Indias, en España. O sea, archivos hay, pero una montaña hay para aburrir. Solo hay que buscarlos. Pero es que la gente no quiere buscarlos. Primero porque es complicado, segundo porque es aburrido Y no es conveniente. y tercero porque no es conveniente. No les interesa. Porque claro, es que yo tengo mi historieta que me he inventado, que cuadra muy bien con mis intereses políticos actuales. Oye, pero es que estoy encontrando miles de documentos que me dicen justamente lo contrario. Pues ¿cómo justifico esto? Pues los borro, no los leo y así se acaba. Y es el origen de todas las mentiras. Entonces, claro, tienes que empezar a sacar documentos y decirles, miren, no, ustedes han inventado esto y realmente lo que dice el documento es esto. Luego vienen los que dicen, no, es que el documento, pues bueno, está escrito por los vencedores, ¿no? Esa es la excusa de siempre, son los vencedores. Ya, bueno, lo siento, pero los vencidos no escribieron documentos, ya es una injusticia, lo sé, pero si no me atengo a lo que hay, entonces me lo estoy Pues inventando. totalmente. Puede, Oye, lo que me he inventado puede ser verdad o no. O sea, es una sí, lotería. Puedo acertar o sí, no con lo que realmente pasó, pero no tengo nada que lo soporte. Lo siento, te lo has inventado. Es así de claro. no, totalmente. Platícanos un poquito, digo, tratando de entender un poco esas épocas, ¿no? Con cómo eran las migraciones y cómo se daban digo, los asentamientos. Los presidios, ¿cuál era la función principal de los presidios y cuál era la función de las misiones? Bueno, la misión realmente, lo que siempre les digo es que no es un edificio, porque el tema que está, pues la último que estaban diciendo aquí, un ex cargo de una universidad, no le vamos a nombrar, pues es que las misiones eran campos de concentración que esclavizaban a los indios y que los padres estaban ahí para obligar a los indios a construir las misiones. Ya, no, lo que estás fallando es precisamente en el mensaje básico, es que la misión no es el edificio, eso es la consecuencia de la misión.
La misión es el encargo que recibe un fraile para irse a un determinado sitio a convertir a los indios, a educarlos en el sistema español, el idioma, todas esas cosas. Esa es la misión. Ok. Estos los edificios, pues son las consecuencias de la misión. Ellos necesitan casas donde vivir, necesitan un techo que les proteja, necesitan un muro que los proteja también, y finalmente, si hay tiempo, que es lo que no pasó en San Antonio, si hay tiempo, pues se construye una iglesia. Porque hasta que se construye esa iglesia bonita que vemos, por ejemplo, en la misión de San José, hasta ese momento ellos también tienen iglesia. Han hecho un jacal con ladrillos de adobe y con paja, con techo de paja, y ahí es donde dan misa y donde... Ujú. O sea, lo que es la iglesia, esa bonita que vemos ahora, es un accesorio. Si hay tiempo se hace y si no hay tiempo no se hace. En el caso de San Antonio no se hizo porque ya cuando la terminaron por fin, que le pusieron la cubierta a los tejados, pues se les derrumbó en el año 1700 y pico, y entonces ya no tuvieron ni fuerza humana ni para terminar esa construcción. Eso quiere decir que no era lo primordial. Entonces era principalmente albergar al clero. El clero vivía en las mismas casas que tenían los indios. Entonces, si alguien ha ido a por la misión de San José, pues todo lo que es alrededor del muro, hay unas casitas Ah, pequeñas cierto. Ujú. que son las casitas de los indios. Son las casitas del militar que vivía en la misión, porque solo había un militar, solo había un soldado que enseñaba a los indios cómo manejar las armas, cómo defenderse, cómo proteger el recinto, pero no estaba allí para otra cosa más que para eso. Entonces el militar, cuando había un ataque de indios, él salía con su caballo, iba hasta el presidio, que en el caso de San Antonio pues estaba a 500 metros de distancia, pero que lo normal es que se pusiese como a 5 kilómetros aproximadamente. Entonces ese militar era un enlace que daba aviso al presidio de que había un ataque para que pues mandasen más soldados para defender la misión. Ok. Y Eh, entonces en los presidios habitaban los soldados. claro, lo que ocurre es que hay otro concepto que también se ha tomado erróneamente y es el tema de presidio como si fuese un fuerte, un castillo, un... No, el presidio es un grupo de soldados. Entonces, el grupo de soldados que se establece, de la misma manera que decimos pelotón o decimos batallón o compañía, una compañía nadie se plantea que una compañía sea un edificio, es un grupo de soldados. Pues lo mismo era el presidio. El presidio es un grupo de soldados que está pues defendiendo el territorio. Entonces, en muchos casos, los soldados que pues no necesitaban protección, lo único que hacían era construirse sus casas de adobe y ahí Ujú. vivían. Y aparte, pues estos soldados eran pobladores. Ellos se traían a su familia o la formaban aquí y necesitaban un pedazo de terreno para cultivar su huerta y sus animales y todo esto. Entonces, el aspecto que nos da a una población como la de San Antonio es que es una población muy dispersa. No es un pueblito muy cerrado, sino es una población muy dispersa. Ahí es donde viven los soldados presidiales. Y cuando hacen falta, pues salen de sus casas y se visten con el uniforme y se van a donde tengan que irse. Eso es el presidio. El presidio realmente, pues es lo que te digo, grupo de soldados que forman una población, sobre todo en la frontera. O sea, se van para allá con sus familias y a partir de ahí es donde se crean los pueblos. Entonces, el presidio, la función que tiene es la de defensa del territorio. Ok. Y pues en el caso de San Antonio, en algunos casos había entre 50 y 70 soldados nada más, y la mitad de ellos se dedicaban a cuidar los caballos. O sea, los caballos era lo más importante que tenían los soldados. Pero los caballos comen, Hay claro. parte, claro, sí. Entonces los tienes que tener en el pastizal, ¿no? Comiendo pasto, pero eso no tienen allí un vallado que los proteja de los apaches. Los apaches venían por la noche y robaban pues todos los caballos. Imagínate los No. soldados hoy en día si les quitan los tanques, pues ¿de qué sirven? No sirven de nada. En- ¿Y cuál era el sustento principal de esas comunidades? O sea, ¿de qué se vivía? ¿Era agricultura, era ganado? ¿Cuál eran? Digo, porque siendo comunidades tan pequeñas y tan dispersas, ¿cuál era lo que las sustentaba? sí, tú has acertado. Este es el tema agrícola, tanto ganado
como pues lo que puedas plantar en tu campo. Lo que se hace o sea, al principio, hasta que crece la primera cosecha, ¿no? Hasta que cosechas la primera vez, pues ellos traen con sus carros, pues traen sus provisiones para estar viviendo por lo menos un año. Y lo que se hace primero es plantar y después pues ya se van construyendo las casas casi. En el caso concreto de San Antonio, pues vinieron los soldados. Se hizo un cuerpo de guardia que digamos que es como una caseta en la que se lleva toda la parte administrativa, tanto de la ciudad como del ejército, y luego los soldados pues estaban viviendo en jacales, en chamizos de paja, ¿no? Entonces ya sí, al cabo de pues de un año y pico, 2 años, pues empezaron a construirse sus casitas de ladrillo, de adobe. El adobe no era tan malo como se piensa. Lo que pasa es que da sensación de pobreza. Pero es Y fresco, ¿no? sí, no, aparte de eso, pues el tema es que el adobe defiende muy bien, sobre todo contra las flechas. Entonces ahí, Ay, y es sí. claro, el ladrillo de adobe es un ladrillo grande y entonces hace un muro grande. Y si tú quieres, eres un indio y estás fuera y quieres hacer un agujero para entrar, pues ahí te puedes pasar toda la noche haciendo el agujero porque eso tiene una dureza enorme y entonces les protegía muy bien. La verdad es que el adobe les protegía muy bien. Lo que viene luego, pues mira, para que te hagas una idea, el hispano construye en adobe y construye en piedra. Entonces eso protege mucho la naturaleza porque cuando llega el europeo, el gringo, el americano, pues llega y él construye en madera. Entonces lo primero que hace es cortar todos los árboles, ¿no? Y luego, pues, muy, muy endebles situaciones, pues se Tienes incendia, se edificios. vuela, todo pasa, ¿no? El Mientras cuento de los tres cerditos, ¿verdad? sí, no, totalmente. Oye, dime algo, platícanos un poquito acerca de las misiones. O sea, finalmente la de Valero fue la primera que se estableció, o cuál fue la secuencia de estas misiones. Sí, la primera que se muda, ¿no? Porque Ujú. ya te digo que lo que pasó aquí en San Antonio es que se movió desde el valle del Río Grande. La primera que se muda es la de San Antonio, después, 3 años más tarde, el Marqués de San Miguel de Aguayo pone los dineritos para hacer la segunda, que es la de San José. Y después, al cabo de justo un par de meses antes de que llegasen la migración de canarios, pues trasladan 3 misiones que estaban en el este de Texas, las trasladan a San Antonio, que son el resto, la Concepción, San Juan y San Francisco de la Espada. Entonces sí, tenemos aquí 5 misiones. En algún momento, precisamente por ese tema de documental, de que no se leen bien los documentos, pues se dijo que había una sexta misión, que era Francisco Javier de Nájera, pero la misión, precisamente los documentos están diciendo que nunca existió. Y sin embargo, aquí el americano, pues la han hecho la han encontrado, no sé dónde, porque como no existió, pero ellos dicen que la han encontrado y tienen ahí un monolito dedicado a ella. Y, bueno, es un desastre, la verdad. ¿Y por qué tanta misión en San Antonio? ¿Por qué tantas? Porque realmente había indios que la necesitaban. En la de San Antonio de Valero, Ujú. pues se llegaron a juntar hasta 400. Entonces, llega un momento en que necesitas terreno para dar de comer a esta gente, necesitas terreno para que vivan y todo eso tiene un límite. Entonces, pues es como ya sabemos, la superpoblación. Si esta está superpoblada, no tiene alimentos para dar de comer a toda la población, pues ya necesitas otras. Pero sobre todo es porque, mira, esto es difícil de asumir para los que defienden mucho lo indígena ahora mismo, pero lo cierto es que se estaban matando entre ellos. Las comunidades nativas se mataban entre ellos y cuando llegaban a los soldados y les preguntaban, pero por qué hacéis esto? ¿Por qué estáis en guerra? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? Ujú.
ellos decían, no, pues siempre lo hemos hecho. Así vivimos, así nos Así la vivimos, pasamos. siempre lo hemos hecho. Ni sabían el por qué estaban en guerra unos con otros. Ujú, Entonces había misiones, o sea, tú no podías poner de ninguna manera una misión para apaches y comanches. Juntos viviendo en una misión se iban a matar. ujú, Eh, Prácticamente los apaches, que eran una tribu enorme, muy grande, que tenía distintas ramificaciones, distintos subgrupos y pues se llegaba a un tratado de paz con ellos, pero no lo cumplían porque había otros grupos que no. Entonces estos estaban en guerra con todos los demás, tanto con los comanches como además ellos como tenían esa economía de saqueo, pues ujú. iban a las tribus pequeñas y les saqueaban tanto lo que comían como gente, ¿no? Los apaches crecieron a base de gente, de engullir otras naciones más pequeñas. Lo que hacían con esto, pues era mataban a los adultos, hombres, y se quedaban con mujeres y niños. Y entonces de Ah, esa, de esa manera crecía su grupo, su tribu. Muchas de las naciones indígenas pues desaparecieron de esta forma, engullidas por los apaches. Eh, y así es como funcionaban. Entonces, claro, llegaron las misiones y decían, bueno, sí, hacemos una misión para los yerbipiamos. Eran otra de las tribus principales que no estaban aquí, estaban en el río Guadalupe, un poquito más lejos. ujú. Y ellos pidieron la misión, ¿no? Queremos ir a la misión, queremos vivir en la misión, pero nos llevamos muy mal con los jarames, con los payayas. Este, y entonces había que ponerle una misión distinta para ellos. Oh my God, pues eran grupitos por grupitos. Yo me Claro. imagino que entre tanta guerra local, pues obviamente la fluctuación de la población subía y bajaba. Finalmente llegaron poblaciones de otros lugares para hacer crecer estas ciudades, o cómo fue gestándose este crecimiento de San Antonio de Bueno, entonces a la fecha. mira, en Texas, cuando llegan la primera misión, se estima pues que había un X número, porque era imposible de saber, de Ujú, indios nativos. Lo que sí se sabe es que en el momento de que se vayan los españoles, pues hay los mismos grupos nativos. ujú. Sí, ha habido una influencia árabe de epidemias que han reducido número, pero siguen los mismos grupos nativos. El caso es que muchos años después, en 1800, me parece que es en 1850, digamos que a España le bajan la bandera aquí en San Antonio, se la bajan en 1821. Con bajar la bandera quiero decir que dicen, bueno, pues ahora nos hacemos mexicanos, ya no somos españoles, quitamos una bandera, subimos la otra. Entonces, como te digo, España sale de aquí en 1821. A Ujú, México le quitan esto en 1836, como todos sabemos en la batalla del Álamo, ¿verdad? ujú. Como unos pocos años después, o sea, hasta ese momento, en el momento que aquí todavía estaba México, se hizo un censo y se contaban como 3.000 hispanos. Ok. Aparte, hispanos, como te digo, pues en muchos casos son indios cristianos, que son vestidos de español o de mexicano, unos 3.000 aproximadamente, aparte de los indios que vivían, pues apaches, todas las tribus que seguían existiendo En la en zona. 1800, sí, en 1850 hay un censo del ejército de los Estados Unidos, porque, ¿sabes? No, espérate, 1845 yo creo que es cuando Texas entra a formar parte de los Estados Unidos, ¿no? Que se independiza de México. Ok. Sí, bueno, independizarse se independiza en 1836, pero en 1845, unos poquitos años después, es cuando entra ya en lo que es oficialmente dentro de los Estados Unidos. Ok, el proyecto de los Estados Unidos. Sí, en ese momento el ejército de los Estados Unidos hace un censo para saber lo que tiene en Texas. Y entonces se cuentan 430.000 colonos europeos, Wow. eh, que se trajeron 180.000 esclavos negros.
Mm, Entonces, en cuestión de unos pocos años, aquí no solo a San Antonio, pero bueno, todos sabemos que los pueblos que hay por alrededor son alemanes, ¿verdad? ujú. Fredericksburg, Burnit, Green, todos estos son alemanes, es comunidad alemana que se vinieron aquí. Pues lo que te digo, en poco menos de 8 o 9 años, lo que hay es una invasión de más de medio millón de personas, cada uno con su terreno, sus ranchitos, y todos estos pues han empujado fuera a las tribus indígenas. ya. Además Pues un de los... crecimiento impresionante. Lo que sí es cierto es que se creó toda una cultura de todas estas tribus y todas estas guerras, ¿no? O sea, a través de la cinematografía, yo me acuerdo que se creó incluso un concepto cinematográfico, el western, ¿no? De los apaches con es impresionante cómo se cuenta la historia también a través de la cinematografía de que quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos, ¿no? Así O es. sea, muy, Sí, muy interesante. tienes a todos los protagonistas de aquellos westerns, estamos hablando de John mediados. Wayne, ¿no? Son todos muy blanquitos y muy rubios, de ojos claros, ¿verdad? Y Ujú. resulta que los vaqueros eran realmente, pues eran hispanos, ¿no? Eran los que cuidaban de las vacas, eran hispanos todos. Y los hispanos, pues no somos muy morenitos, ¿no? Perdón, no somos muy güeritos. Güeritas. Oye, tengo una pregunta porque he escuchado acerca de la leyenda negra y no Ujú. tengo la más remota idea de qué se trata. Entonces, aprovechando que estás tú hoy con nosotros, me gustaría que nos explicaras o nos contaras de qué se trata la leyenda negra. Bueno, la leyenda negra, pues hemos estado hablando casi todo el rato de ella. Es cuando te inventas una historia para Ujú, hacer que otro grupo pues asuma una culpa que realmente no tiene. Eso es lo que se hizo contra España por sus enemigos europeos, por Holanda, Alemania, creo que tuvo su origen en Italia. Y entonces ha habido diferentes partes en diferentes momentos en la historia en los que por diferentes motivos, se ha hecho crecer. En el caso de España, pues aquí en los Estados Unidos, España tenía en su momento final en el imperio, pues le quedaban Cuba, Puerto Rico, las Filipinas, y los Estados Unidos se inventaron una guerra contra España para quitarle sus territorios. Pues del mismo modo que se inventaron otra guerra contra México para quitarles la mitad de México. ujú, Y entonces en ese momento había que justificar que se había hecho aquello y que se había hecho con toda la ley, y se hizo una propaganda enorme y muy negativa para decir lo malos y malísimos que habían sido los españoles y que estaba totalmente justificado el quitarles esos territorios. Entonces los mexicanos también saben lo que es la leyenda negra, porque cuando van a lo que es el Álamo actualmente, pues no veo a ningún mexicano que salga de allí muy contento, ¿no? De cómo se cuenta la historia, sí. la historia del Álamo allí. Eso es leyenda negra también. Lo que ocurre es que, bueno, han sido muy exitosos y el anglosajón lo que ha hecho ha sido ponernos en contra españoles con mexicanos, cuando no debería ser esto para nada. Han contado una serie de mentiras históricas y eso es leyenda negra, pero es la misma que están sufriendo los mexicanos sin darse cuenta. Cuando llegan, lo que te digo, cuando llegan al Álamo y les dicen bueno, que los del Álamo se defendieron del invasor extranjero. Oiga, pero es Sí, que ellos Texas era fue parte de invadido, México. claro. Texas era O parte sea, de México. O sea, ¿quién invadió a quién, no? Ese es el problema. Ese es el problema. Esa es la leyenda negra, básicamente. no, y se cuenta, te digo también, digo, hasta Tom Cruise tiene su película, ¿no? Sobre el Álamo, pero bueno, Ah, no sabía. este, sí, Tendré que sí, buscar. sí, habrá toda una historia. Platícanos de tus libros, porque me interesa mucho, porque yo creo que quienes realmente nos interesa conocer de dónde estamos, dónde vivimos, de dónde procedemos, es interesante conocer fuentes fidedignas, gente que, como tú, se ha dedicado a hacer estudios profundos, a buscar las fuentes fidedignas de todo el material del que hablas.
Platícanos un poquito de tus libros, de dónde podemos adquirirlos, etcétera. Bueno, los libros se pueden comprar en Amazon. Ujú. Están todos en Amazon. Si me buscan por mi nombre completo, Jorge Luis García Ruiz, pues los pueden encontrar. Ahora va a salir precisamente la semana que viene, o como mucho en 10 días, saco el próximo, que se llama Presidio, que pues espero que, no sé si va a ser controvertido o no, pero A de la ver, manera dinos que de yo qué se trata, escribo, venos diciendo eh, para ver si ya hacemos de la la manera que yo preventa. escribo, de la manera que yo escribo no es literatura. O sea, No es una novela. no es una novela, exactamente. No me invento cosas. Entonces, de la manera que yo escribo, todos los que llevo hasta ahora, pues es que dejo que el documento vaya contando la historia. El documento muchas veces, pues, depende de quién te lo escriba. En aquel momento, hace 2 o 3 siglos, depende de quién te escriba el documento, pues dice unas cosas o dice otras. Pero si te lo escribe un frailecito, pues lo que puedes contar en una hoja, el fraile lo extendía hasta las 20 porque, porque claro, porque tienen que adular a la autoridad y tienen que ponerlo florido. Y eso pues realmente no interesa de lo que es desde un punto histórico. En ocasiones, ¿qué hago? Pues que lo que hago es un resumen de lo que dice esos 20 folios y lo pongo en una hojita, ¿no? Lo hago leíble para la gente normal. O sea, básicamente lo que quiso decir es, Exactamente, porque es que si no, el problema de estos documentos es que precisamente por toda esa floridez y pues la gente no los lee y es donde verdaderamente está la historia. Y luego lo que hago otras veces, pues es hay documentos que sí, el que los escribió muy bien y hay partes del documento que con sus propias palabras lo está explicando perfectamente y no necesita que venga un autor a hacerle un resumen. Y yo incluyo los párrafos hablados por el propio protagonista de los hechos. Entonces, pues a mí sinceramente es que es muy difícil que me contradigan porque, oiga, yo le estoy enseñando el documento. ahora sí que yo aquí se lo pongo, yo no lo escribí. ¿De qué Esto se es lo que trata dice. de qué se trata Este, este libro? este trata de presidios, se llama Presidio y trata de presidios. Es un libro sobre la conquista al norte de Ciudad de México, porque lo que creemos es que la conquista de Cortés llegó en 1519 hasta 1521 y ya se conquistó toda América. No. Lo de Cortés fue la parte sencilla. Fue la parte sencilla porque en América lo que tenemos viviendo son distintos grupos indígenas, cada uno en un diferente nivel cultural. Entonces, lo que se hace en México Tenochtitlan es dar un golpe de Estado. La conquista la hacen prácticamente los tlaxcaltecas con Cortés al mando. Entonces Cortés lo que se queda es con el poder en México, pero eso fue más o menos fácil y aún así costó muchas vidas y guerras y todo. Pero Y a claro, Cortés casi le cuesta el puesto, ¿no? Porque claro, pues tuvo claro. que ir a justificar por qué hizo todo ese despapalle, ¿no? O sea, No, no exactamente. ¿no? No, lo que él justifica es lo que él justifica es otra cosa distinta. Y ahí si me das un minutito, pues me introduzco en eso. A ver, sí, Había, porque según yo sí. tuvo que decirles a los de allá, ¿saben qué? Que pues, sí lo hice, pero eran por buenas razones. A ver, cuéntame. No, el problema ahí es que no solo Cortés, pues vienen, y bien después de Cortés, pues llegan otra serie de conquistadores. Hay uno que fue bastante malo, ese es uno de los garbanzos negros que hay. Cortés, a pesar de todo, no fue tan malo, a pesar de lo que digan los libros de las escuelas mexicanas. Hay uno que era Nuño Beltrán de Guzmán. Este señor es el que conquistó la Nueva Galicia, o sea, el norte de México. Y este señor, documentalmente, pues hay pruebas en que sí lo hizo bastante mal. Pero este señor es que era presidente de la audiencia. La audiencia es los jueces, no los que juzgan. Y entonces estaba enemistado y era un competidor real con Cortés, competidor Ujú, político. ujú. Entonces, ¿qué hizo este señor? Pues le metió un juicio a Cortés y le acusó no solo de maltrato, sino lo acusó de mil cosas porque lo que él quería era quitarse a su competidor principal, que era Hernán Oh, Cortés. Claro, es que hay que leer todos los documentos. Cuando uno se queda, ya, lo que se está haciendo por parte precisamente de la leyenda negra,
España fue de lejos digamos, el país o el imperio que más documentación generó. No te puedes hacer idea, es brutal. Sí lo puedo creer. La Digo, todo. burocracia es tremenda. Entonces tú tienes un proceso que es la denuncia. Después de la denuncia viene el juicio. Después del juicio viene la sentencia y después de la sentencia viene el recurso. Pues entonces, si tú solo presentas la denuncia en los documentos, estás únicamente haciendo caso al denunciante. Y el Ujú. denunciante puede decir todas las mentiras que le dé la gana. Lo que tienes que hacer es presentar todo el proceso, porque luego durante lo que es el juicio se comprueba que muchas de esas denuncias son falsas, que son Ah, ya. únicamente, que son únicamente por una ambición política de derribar. Y claro, luego en muchos casos, por ejemplo, hay un personaje, un par de personajes que afectan mucho a Texas y a Nuevo León, que es la zona que son Luis de Carvajal y Gaspar Castaño de Sosa, que han pasado la historia como esclavistas, pero precisamente yo en mi libro lo expongo. Lo que he descubierto es que ellos no fueron esclavistas. Lo que ocurre es que había en ese momento en el virreinato el virrey Velasco y en la Nueva Vizcaya, que eran todos vascos, pues ellos tenían una competencia enorme con Luis de Carvajal y con Gaspar Castaño de Sosa y los denunciaron por esclavistas y consiguieron que los metiesen en la cárcel. Todo este proceso duró 10 años hasta que llega la respuesta del Tribunal Superior diciendo que todas las denuncias han sido mentiras y que los ponen en su lugar. Pero claro, No, ese recurso llegó cuando ellos ya habían muerto. no, Entonces, pues es que si uno se imagina que eran 3 meses para llegar, para empezar, ¿no? Y para 3 meses no, para llevar la 10 años, información. O sea, 10 pero nada años. más de transporte, ¿no? Desde lo que llegaba un barquito de España acá, se tardaban 3 meses, y luego en lo que averiguaban, y luego en lo que mandaban la información, pues estamos hablando de que pasaban años, como tú dices. Yo tengo Claro. una pregunta que sí me queda aquí, y que es, bueno, sabemos que Luisiana fue vendida por los franceses, ¿no? A los Estados Unidos. Se dice que Florida fue vendida a los Estados Unidos por los españoles. ¿Esto es correcto? Bueno, tiene sus más y tiene sus menos. Estamos en un momento en el que me estás haciendo meterme en un charco en el que todavía no me quiero meter. Bueno, si quieres, déjamelo de tarea, pero estaba Sí, yo así como, la Luisiana sí se vende, sí, sí la sí, vende sí, Napoleón. Napoleón. Ajá. La vende Napoleón. Realmente la Luisiana en época francesa tuvo una primera época francesa que no Pues debería es haber. que además necesitaba Napoleón dinero, ¿no? Para continuar sus guerras allá en Europa. La Pero Luisiana nunca debería haber sido francesa, ajá. porque pues por allí ya anduvieron bastantes españoles y entonces, pero en un momento dado, pues baja un señor por el río y dice, pues todo esto es del rey de Francia Y con y permiso. se lo quitó a España. La Luisiana lo único que sirvió pues para los franceses pues fue para crear algún pueblito de comercio de pieles con los indios, venderles a cambio fusiles y alcohol. Y eso es lo que era la Luisiana. Después la Luisiana, por acuerdos reales, porque la Casa Real de España era la misma que la de Francia, pues le cede la Luisiana a España. Y España está con la Luisiana por cerca de 40 años aproximadamente, que se crea pues el Nueva Orleans. Nueva Orleans se dice, Ujú. no, el barrio francés, ¿no? Pero es que todo aquello fue construido por españoles en el gobierno español. O sea, Mm. la Luisiana, como la vemos ahora de bonita y de tal, floreció con el gobierno español. Llega Ay, este, no, no, pues nos estás aquí quitando los velos. Vamos a llega este tener que hacer Napoleón, Napoleón se mete en España, ahí tenemos pues unos años en los que el hermano de Napoleón es el el hermano, es el rey de rey de España. España. Ujú. Luego llega otro rey que es totalmente, sí, es de la Casa Borbona, pero es Pepe muy Botella, ¿no? afrancesado. Y al final le devuelve, no sabemos ni por qué ni con qué razón, le devuelve, la Luisiana se la devuelve a Francia. Y este Napoleón tarda como 2 o 3 años en vendérsela a los americanos por 15 millones de dólares de la época. Ujú.
Y así es la historia, así es como los norteamericanos van progresando hacia el este. Luego viene ¿cómo llaman? El destino manifiesto y todo esto en lo que se Ujú. justifican. Y entonces Y no nos vas a contar lo de Florida no, rápido, ¿no? Ok. no, te lo dejo para otro día. Bueno, vamos a tener que hacer uno, porque sí, ahora ya me dejaste más picada que antes. Bueno, Jorge, pues yo no sabes cómo agradezco mucho que nos hayas dado esta plática, más que esta ilustración acerca de toda la historia, lo que leemos, lo que sabemos, a veces es tan confuso, siempre decimos que pues, a veces la historia la escriben los ganadores, ¿no? Y hay que saber Ajá. siempre pues, de dónde viene y quién le dijo y por qué. ¿Me puedes dar los nombres de tus libros y dónde podemos conseguirlos para la gente que esté interesada? Y sobre todo, tu próximo libro, cuándo sale, en dónde lo conseguimos. Sí, bueno, habíamos empezado a hablar de los libros y nos hemos ido variando Ujú, hacia otro tema. Los libros de las misiones, tengo 3 libros publicados sobre las misiones. Son los 3 primeros libros que se escribieron en San Antonio, que son los registros de la misión, bautismos, matrimonios y defunciones que escribieron los frailes en la misión. Entonces, ahí está, ese es el verdadero certificado de nacimiento de la ciudad de San Antonio. Lo que ok. ocurre es que son libros muy técnicos que además no son baratos, lo siento. Pero son Es que libros. digo, te ha costado tu trabajo, ¿no? Así es. No, Y no estos importa. libros pues pueden interesar a los descendientes de los que vivieron en las misiones. Hay mucha gente, ya van calando bastante aquí en San Antonio, y entonces hay mucha gente que son descendientes y de los que figuran en los libros, y entonces les hace mucha ilusión ver a sus ancestros Claro, ahí, ¿no? claro. Y eso es, pues ¿Dónde bueno, los conseguimos? eso se consiguen en Amazon y están bajo San Antonio de Valero, la misión de San Antonio de Valero. Ok. Y Sí, el luego tengo próximo, dos ajá. pequeños iniciales que son sobre el falso origen del nombre de Texas y pues sobre la fundación de San Antonio. Esos sí son baratitos para iniciarse en lo que es la historia y en este humilde historiador. Pues sí, están bastante bien. Y además esos son bilingües, están tanto en inglés como en español. Y uno se llama The False Origin of the Name Texas. Uy, nos vamos a tener que aventarnos otro programa. Sí. Y el otro es la fundación, The Foundation of San Antonio. Pues creo que pongo la Ok, fecha. Y también en Amazon. el nuevo que va a salir, pues se llama Presidio. Ese es únicamente en español, de momento. A lo mejor en el futuro, pues se va a sacar en inglés, habrá una traducción. Lo que pasa es que, claro, no sé yo cómo les va a sentar a los angloamericanos el que les digan la verdad en la cara, ¿no? Y pues ese ya va a salir en una semana, 10 días quizá, ya sale y también en Amazon y se llama Presidio, los soldados del rey. Pues estaremos muy contentos de leer y a ver cómo se pone esto. Te Bueno, agradezco, se va a va poner a causar bueno, mucha sorpresa, ya verás. Pues yo espero que nos des otra oportunidad para seguir hablando. Igual ya te convencemos que nos hables de Florida, que nos hables de lo del nombre de Texas, ¿no? De que nos hables un poquito también de todo lo que ocurrió con esta, pues digamos que pérdida lamentable de todo lo que fue California, Nuevo México, Arizona, Utah, toda esa parte que perteneció a Bueno, México igual. llamarlo pérdida, pues a lo mejor no es hacer honor a la verdad, ¿no? Bueno, pues es que yo sí siento así como ouch, pero bueno, ya tú No, me sí, no, pones. no me refiero a eso, O me sea, refiero a que alguien se lo quedó, bueno, ¿no? sí, sí. De hecho, hay un libro muy interesante ahí de alguien que dijo, yo no estoy de acuerdo, pero ya hablaremos de eso en otra Ya, ocasión. muy bien. Te agradezco mucho, muchísimo, Jorge, de veras que nos hayas dado esta plática. No cabe duda que eres un experto en el tema y que enriquezcas nuestro acervo cultural es muy, muy valioso. Así es que te doy las gracias y agradezco a todos ustedes por habernos acompañado en esta edición más de Albi. Así es que un beso para ti y para todos ustedes. Hasta la próxima. Bye. Muchas gracias a ti.
Bye.